Saludos amigos de YouTube, aquí tenemos al reputado abogado Cándido Simón, quien ofreció unas declaraciones al periódico Hoy que han estremecido a la sociedad dominicana en lo concerniente al caso de David de los Santos Correa, donde alegadamente se estaría protegiendo a un tutumpote. ¿Cómo usted se siente, don Cándido? Bueno, todo anda mal, por lo cual los abogados estamos bien. Sabe que los abogados, pues todos los penalistas vivimos de las miserias humanas. Usualmente digo que si la gente se entendiera mejor, los abogados penalistas moriríamos de hambre. Gracias a Dios que no. que existen los conflictos, sí, las situaciones. Una sociedad sin conflicto no avanza. La clave consiste en cómo superar los conflictos. Y cómo ser mejores personas. Y ganar. Así mismo es. Don Cándido. Ojalá que el presidente de Ucrania y el presidente de los Estados Unidos nos estén viendo. Dios quiera y resuelvan ese conflicto. Ya. Don Cándido, esta situación que usted está comentando. Discúlpame, están jugando el presidente de Ucrania y el de Rusia. El presidente de Rusia y el presidente de Ucrania están jugando al Atari con la humanidad. Como que, o sea, sí, es impresionante, provocándose a expensas de que salten las pasiones. Y ambos tienen un maletín que solo ellos dos saben la clave de cómo lanzar la bomba atómica. Y tienen ese maletín atado al brazo, provocándose. Así mismo es. Pero también, don Cándido, usted, como le explicaba al inicio de esta conversación, a través de declaraciones al periódico Hoy, también al Sol de la Mañana, estuvo explicando una situación donde alegadamente se está protegiendo a un tutumpote. Primero vamos a explicar a la población dominicana a quién usted está defendiendo en el caso de David. Sí, mira, yo recibí el viernes pasado, que era viernes 13, por cierto. Yo no soy supersticioso, pero era viernes 13. Y recibí un requerimiento de uno de los abogados que asistía a dos de los miembros de la policía, a un oficial y a un cabo, para que le asistiera bajo el criterio de que le asistiera a uno de los dos y yo asumí lo del oficial, bajo el criterio de que por las circunstancias estratégicamente no era conveniente representarlo los dos, el mismo abogado. Y entré el viernes, incluso en camisa informal, una camisa azul, porque fue de rápido que me llamó, y no conocía el proceso. Entré a explicarle al tribunal que asumía yo la defensa con otra jurista de ese ciudadano y que no del policía, porque no es al policía que estoy representando, es al ciudadano que está imputado preso por la alegada complicidad por omisión en la ocasión de la muerte de David de los Santos. Al ciudadano que es miembro de la policía. Sí, porque el hecho de que usted sea policía no deja de ser persona. De acuerdo. Bien. Sí, pero para que la gente no se confunda. Sí, lo estoy diciendo así, sí, para que asuman que no estoy defendiendo al policía por el hecho de ser policía, sino a un ciudadano que además de ejercer la función de policía, que está privado de libertad y piden prisión preventiva contra él. Y cuando un abogado entra nuevo en un proceso, la regla es que el juez suspenda para que este abogado prepare la defensa técnica. En este caso, el juez se resistió a eso y pretendía que conociésemos de la audiencia sin yo estar preparado técnicamente para el proceso. Y no puedo ser irrespetuoso e incurrir en el error de entrar a un salón de audiencia improvisada sobre la base de lo que he visto en videos editados, ¿tú ves? O por un medio de comunicación, así no es esto. Entonces el juez se resistió a eso y yo le hice un recurso de oposición y entonces, no, un abogado hizo un recurso de oposición, es decir, pedirle al juez que revoque la decisión que ordena que se conozca de una entrevista, un interrogatorio que se le iba a hacer a una persona que dicen que es haitiano. Sí, un señor que se atribuye que supuestamente se había robado un taladro y que estaba compartiendo la celda con los demás imputados. Eso ha salido en los medios de comunicación, pero en el tribunal dicen los fiscales que es haitiano. Pero ¿cómo sabemos que es persona que existe si no tiene un solo documento de identificación? Por ejemplo, tú eres comunicador, pero tú tienes una constancia de que lo eres. Sí. No es porque tú lo digas, en justicia se prueba, no se alega, y entonces se pretendían que ese ciudadano fuese interrogado para utilizar su interrogatorio como prueba para el resto del proceso. Eso se llama anticipo de prueba, es decir, conocer de ese testigo para sustituir su testimonio, el testigo por el testimonio. ¿Cuál es la diferencia, dicho de manera sencilla? Que después que cuando una persona expone,
es testigo. Eso permite que se le confronte su intervención, que se le interrogue cada una de las partes y se dilucide si está diciendo o no la verdad en físico, en vivo, en presencial. Claro. Ahora, después que él ha declarado, se puede ir y desaparecer. Y él podría hacer eso, te voy a decir por qué. Primero, porque no tiene identificación. Segundo, porque no tiene domicilio. ¿Tú sabes cuál es el domicilio de él? La obra donde está trabajando. Sí. Y ya no trabaja ahí porque al haberse supuestamente robado el taladro ya no lo van a emplear. Jamás. Es decir, ninguna parte. En consecuencia, cuando ese señor declare, lo próximo es que se va a usar su testimonio. ¿Qué es eso? Diferencia entre testigo y testimonio. El testigo es la persona, el testimonio es lo que él dijo, que queda en un papel. Si yo no estoy preparado para hacer las preguntas adecuadas, entonces no voy a poder sacarle la posibilidad de saber si está diciendo la verdad o la mentira. Y no estoy preparado para eso. Es como una entrevista que tú vengas a improvisar aquí. Eso no es así. Usted debe estar ahí presente en ese interrogatorio. Efectivamente, pero además preparado, y no lo estaba. El juez lo rechazó y entonces un abogado recurrió en oposición ahí mismo. Usualmente cuando recurren en oposición a un juez, le están pidiendo revoque su decisión porque usted se equivocó. ¿Qué hacen en la práctica? Te lo rechazan. Lo que pasa es que yo me sé otra técnica y es que la ley permite, y discúlpame que me extienden esto, pero tengo que explicarlo para que se entienda. La ley permite o que tú recurras ahí mismo en la audiencia o que te tome 3 días para hacerlo por escrito. ¿Y usted lo hizo ahí mismo? En cuyo caso, no. Yo le dije, yo quiero tomarme el tiempo para hacer un recurso, si lo voy a interponer por escrito, en 3 días hay que aplazar. Y él no quería aplazar. Al hacer eso, y es la ley que lo dice, es el artículo... Sí, había una prisa. Presión. Es el artículo 409 del Código Procesal Penal que te dice, o usted lo hace, 408, 409, o si quiere lo hace aquí, o si no está preparado, hágalo por escrito fuera de audiencia. En 3 días, necesito los 3 días para eso, hay que aplazar. Entonces lo que hizo fue entrar en ira, pero una cosa impactante, al extremo de que por yo haber utilizado la técnica que establece el legislador, que no lo redacté yo, sino un juez, un tribunal, el legislador, en el Código Procesal Penal entró en ira, y entre las pocas cosas que hizo fue ordenar que yo saliera de la salón de audiencia, dejando a mi cliente sin abogado. Trató de imponerle el defensor público, un defensor público que había en la sala, en atención permanente, donde las audiencias se conocen a puertas cerradas, y el defensor público estaba defendiendo a un civil, y le dijo, yo no puedo defender a este policía porque mi estrategia de defensa choca. Claro. En consecuencia, y además los defensores públicos no pueden asumir casos porque un juez se lo asigne, sino él es la dirección de Defensoría Pública. Eso que era una violación también. Eso le genera una sanción a él en Defensoría Pública, porque a los defensores se le asignan casos, no asumen ellos los casos sin asignación. En resumen, el juez tenía prisa por apresurar el proceso y después otro abogado, cuando iban a interrogarlo sin mí, iban a interrogarlo con ese señor en indefensión. Entonces otro abogado, otro abogado, cuando van a entrevistarlo, le dice, ¿usted tiene algún documento de identificación? Ahí fue que el juez se regó, me dicen, yo estaba afuera. Óyeme, entre las pocas cosas que hizo, además de insultar a casi todos los abogados de la defensa, ahí adentro, sancionó a ese abogado por litigio temerario. ¿Pero en qué consiste la temeridad si la ley establece que cuando un testigo va a declarar, usted debe pedirle la identificación? Que sabía que no la tenía. El juez quería entrevistarlo aún siendo un testigo apócrifo, anónimo. Sin corroborar la identidad. Óyeme, una persona que no tiene un documento de identificación no existe en derecho. Jurídicamente no existe. No existe. Entonces, con respeto lo digo de ese ciudadano y de los haitianos, si es haitiano, si es libanés, porque tiene un nombre de libanés y un apellido Pierre. Me imagino que es, yo no sé. El punto es que no tiene identificación, ni tiene domicilio ni paradero. Entonces, esa entrevista tiene trascendencia porque luego... Es determinante ese testigo. En todas las fases del proceso, puede serlo, en todas las fases del proceso, eso se va a utilizar hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué puede ser trascendente? Por lo siguiente, es que los fiscales lo tienen retenido. Yo escuché por ahí que los fiscales lo habían entrevistado y él habría dado una versión, pero la información que tengo es que lo tienen bajo aprehensión para que él cambie la versión.
Y si los fiscales lo están presentando en contra, para imponer una medida de coerción contra los policías y los demás imputados, y él estaba dentro de la sede, no lo presentaron como imputado, sino como testigo, es porque va a declarar en contra. Sí. O sea, lo que salió... Obviamente ya el Ministerio Público está buscando ese testimonio. No son tontos, no van a utilizar a una persona que va a declarar en contra de su propósito. ¿Saben qué significa eso? Se lo voy a decir de manera sencilla. Bastaría con que los fiscales le digan, oye, tú eres ilegal, tú eres haitiano. Consecuentemente, o declaras de esta manera, o te saco preso de aquí, te pongo en la frontera, en un país que no se sabe si hay gobierno, que gobierna las bandas. Sí. Ese señor asustado, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que tú le pidas. Primero, en consecuencia, el juez tenía bastante presión. Cuando yo vi eso... Pero háblame del tutumpote, entonces hice lo que se le llama, entre ustedes las personas de clase alta, le llaman escáner. Oh, Dios. Le tiré el escáner. En los barrios le llaman tirarle el líquido. ¿Tú ves? Sí. Sí. Bueno, para que entienda. Le tiré el líquido o el escáner y entonces me di cuenta que había un fenómeno extraño en un comportamiento de un juez que nadie ofendió. Un joven que se llama, creo que Pablo Inver Rosario, algo así, recién designado. No significa eso que no sepa, pero inexperiencia tiene. De hecho, me dicen que fue secretario de un segundo juzgado de la instrucción y no era siquiera una persona muy notorio. Sí. Y viene a asumir un caso con esta presión pública. Yo entonces averigüé y lo cierto es que pasan cosas ahí. ¿Cuáles son esas intríngulis? Mira, por ejemplo, que usted estaba detallando de que a David se le había dado una sustancia aparentemente. Mira, lo primero, por lo menos, las informaciones que me han llegado, y no puedo entrar en muchos detalles aquí por razones obvias, prefiero presentárselas a Jenny Berenice, que estoy requiriendo que asuma la dirección de esa imputación, porque se le encomendó hacer la investigación. Ella está muy ocupada, muy recargada, pero en Jenny se confía. Y yo soy uno de los que le hago críticas técnicas a las imputaciones que hace, pero las respeto porque es respetable. ¿Tú ves? Claro. Y eso no, aunque tengamos puntos de vista encontrados. Es una mujer que le pesa el ruedo. No, o sea, le pesa de la falda. Sí, sí. Es decir, Jenny se ha ganado el respeto de este país. Por lo cual usted puede estar o no de acuerdo con su estilo de ejercicio, pero de que es decente y que es honesta, no hay discusión. Entonces, en este proceso, si no quieren que las cosas se terminen ahí para proteger a la sombra que empuja en el caso, lo que nosotros estamos requiriendo es que Jenny asuma la dirección no solo de la investigación, sino además de la imputación. Porque en la Fiscalía del Distrito hay varias dificultades. Y en ese sentido quiero precisar lo siguiente. Yo exculpo de lo que voy a decir a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, porque ella debe tener 4 o 5 meses o más de licencia, porque tiene tengo entendido que tiene un embarazo de alto riesgo. No sé si habría parido. La fiscal del distrito. Sí, ella es Rosalba Ramos. Además yo tengo una alta, es mi opinión, que voy a decir, aunque no les agrade, yo no vine a complacer peticiones a quien no le agrade, pero yo tengo un criterio diferente a lo que se ha dicho de ella. ¿Tú ves? Del mismo modo que tengo un criterio de muchísimo respeto con Jenny. Y ella no está en funciones. Voy a lo siguiente, por lo cual lo que voy a decir no necesariamente le involucra. Déjame decirte, cuando esto sucedió, cuando llega David desde la plaza, que lo llevan por 8:30, 9 de la noche, al destacamento, los policías llamaron al fiscal que debía estar depuesto ahí. Y recuérdate que el lunes de esa semana era día no laborable por el tema del Día del Trabajo. Tú sabes que se cambia de horario. Sí, lo cambiaron. Ese fiscal, la información que tengo es que debió estar ahí y asumir la dirección de ese ciudadano que llegó sin orden de arresto. Es un tema que desde mi punto de vista sí era flagrante en la plaza, llegó sin orden de arresto. Los policías tienen la instrucción y tengo la información de que en ese caso llamar al fiscal de turno para que el fiscal vaya y averigüe cuál es la situación, tome el control y si es necesario pida una orden de arresto a un juez, que lo hacen hasta por WhatsApp, porque hay un sistema de seguimiento permanente en sede judicial. Hay un enlace entre los fiscales de los barrios o de las áreas de investigación y unos fiscales que están depuestos en litigación permanente, en atención temprana se llama, sí, en sede. Que esos mismos, piden una orden de arresto contra un señor que se llama fulano de tal, por internet o por la computadora, por correo. Ese fiscal de allá
que está ahí en el Palacio de Justicia, la solicita por escrito al juez, que también está ahí, el juez, si es urgente, se la da inmediatamente. ¿Qué pasó ahí? Que no la dieron. Entonces los policías tenían a esta persona, David, preso ahí sin orden judicial. ¿Y saben qué información yo tengo? Que el fiscal dijo, yo voy el martes, manténgalo ahí mientras tanto. O sea, que lo dejaran hasta el martes. La pregunta es, ¿cómo se llama ese fiscal? ¿Quién es ese fiscal? ¿Pertenece al distrito? Sí. ¿Lo sabía la fiscal titular? No creo, porque ella estaba enferma en su casa. Ahora, hay un fiscal interino en el distrito que le suple a ella. Esas son gente que deben rendir la explicación al país. ¿Por qué ese fiscal no intervino a tiempo? ¿Y qué tan responsable es la omisión de ese fiscal en este tema? Razón por la cual posiblemente y sin posiblemente sus compañeros de trabajo en el distrito, que son los que llevan, 3 compañeras de trabajo, que son las que llevan la imputación, le convendría que esto se dilucide y termine con una prisión preventiva rápido para que se apague la opinión pública. ¿Podría ser ese fiscal sospechoso o responsable por omisión de lo que sucedió con David? Podría ser, primero. Segundo, él es el tutumpote. No creo que haya fiscales que sean tutumpotes. Eso era antes. Por ejemplo, hay un ex procurador general de la República que era de origen económico alto. Por cierto, le ha ido muy mal ahora en estos procesos, pero es él. No, mira, déjame decirte una cosa. Yo, en ocasión de esta averiguación, tuve contacto con una persona que es activista de la comunidad LGBT. Sí. Yo voy a ser prudente con esto porque yo los respeto bastante. Así como nosotros los heterosexuales tenemos el derecho a exigir que se nos respete, ellos también y ellas tienen el derecho a exigir que se les respete. Yo soy uno de los que les trato con respeto. Porque hay preferencia sexual cuando usted decide serlo y orientación sexual cuando es un tema biológico y la ciencia ha demostrado que ¿Qué le dijo esa señora a usted? Esa activista me llamó y me dijo, mira, Cándido, primero él era de la comunidad gay, David de los Santos. Eso no es un tema pecaminoso. Para nada. Y segundo, él tuvo una confrontación con la persona que convivía. Y en esos días dice hacer a la marcha, en una investigación que hizo, lo publicó un artículo que yo lo tengo, que es una comunicadora clásica de este país, que ella hizo una investigación y llegó a la información de fuente importante, que hasta cita algunas en el artículo, que él tenía una semana casi en estado de locura y paranoia, diciendo que no quería salir de la casa porque lo iban a matar. Entonces, que no quería salir de la casa donde él vivía o estaba compartiendo espacio con otra persona. No, me dicen que él convivía, creo que en la casa de su mamá. Porque romper con él vivía con su mamá, sí. Al romper con esta persona vivía en... él estaba viviendo primero en la casa de otra persona. Esa parte yo no la domino. Lo que deben empujar es la investigación a ver quién es. Porque parece que incidencia tiene. ¿Incidencia de qué tipo? ¿Le dio alguna sustancia? Usted hablaba de brujería. Lo que dice, yo no he hablado del tema de brujería. Digo que ese día era el viernes 3. Perdón. Sí. Y dije que yo no soy supersticioso. Mi mamá decía, no crean en brujería, pero no se tomen nada de una gente de sospecha que lo es. Porque si te echan algo al estómago, resulta que y no solo al estómago, hay componentes que se digieren sin llegar al estómago. Por ejemplo, el veneno va directamente a la sangre y no llega al estómago. Sí. Los azúcares se disuelven debajo de la lengua. O sea, hay componentes que no llegan al sistema digestivo. En términos generales. Usted entiende que... Y el alcohol, por eso dicen derecho al hígado, porque no cruza por el esófago y se va directamente al hígado y de ahí al cerebro por la sangre. Es decir, hay componentes que no llegan al estómago. Lo que importa retener es que todo sí conjuga, llega al punto de que como consecuencia de esa ruptura con la persona de quien se trate, y estoy identificando casi a sospechoso con lo que estoy diciendo, y estoy requiriendo a Jenny que oriente la investigación por ahí, parece que hubo una situación que le generó un desequilibrio. ¿Pudo ser alguna toma? ¿Puede ser sugestión? Yo no lo sé, que lo lleve la investigación. Ahora, ¿que él estaba en estado emocional crítico y violento? Sí. Eso no hay discusión. Sí. E incluso cuando llegan al destacamento, llegan en ese estado. Y déjame decirte, hasta ahora lo que se ha comprobado en el destacamento es que había solo 4 presos ahí. Un ciudadano haitiano, vulnerable.
Un joven que no ha negado a su mamá que es consumidor de drogas, pero perdido, que también es vulnerable. En los barrios llaman un pipero. Ese fue, y 2 personas más, con David 5. Sí, y en ese destacamento solo hay 2 policías. Atiende. En ese destacamento solo hay 2 policías. Y este es un llamado a la policía y a los funcionarios y los fiscales, que andan muchísimos policías rastros, y los empresarios, protegiendo lo que no es necesario, porque es en los destacamentos que se necesitan 2 policías. Él llegó en esas circunstancias. Que lo entraron esposado. Escúchame, virulento. Sin dudas, un hombre alto, fuerte, deportista, entrenado y además de eso, en un comportamiento evidentemente fuera de control. Eso fue lo que generó que entonces el equipo de seguridad de la plaza hizo lo correcto. Consiste en que en neutralizarlo, ahí no hay, por lo menos hasta el momento no hay constancias de que lo hayan maltratado o golpeado. Lo neutralizan y entonces llaman a quién, a la policía. La seguridad privada existe en la ley, sí, en la propia ley de policía se instaura la seguridad privada. De hecho, eso surgió con las Fuerzas Armadas. Había un departamento de control de la seguridad privada y en el 2014 se le pasó esa función a la policía, semejante a como le pasaron Sestur a Politur a la policía. Sí. Pues hay una dirección de seguridad privada de la Policía Nacional como sombrilla, sí, eso existe legalmente. Y la seguridad privada, ¿qué hizo? En una plaza de acceso al público, que entran personas adultas, mayores, señoras, mujeres, niños, a una plaza pública a tomar el control de alguien que tiene una actitud evidentemente violenta y lo pasan a la policía. Pero correcto era sacarlo y dejarlo en la calle, no llevarlo sin una orden de arresto. Mira, te voy a decir hacia el destacamento. Te voy a decir lo que pienso. Si en este momento, donde estamos nosotros, entra una persona por esa puerta sin tu autorización de la seguridad, en actitud violenta, lo que dice la ley es que se trata de un hecho flagrante y puede ser arrestado por cualquier persona. Pero yo no voy a defender la plaza porque no conozco a nadie de ahí. Lo que sí digo es que desde mi punto de vista, en ese escenario, hicieron lo que manda el protocolo, tomar el control y entonces entregárselo a las autoridades. ¿A quién? A la policía, a un psiquiatra, no sé, al 911, no sé. Era dejarlo en la calle, era simplemente sacarlo y dejarlo en la calle y no permitir que ingresara. Ya ese es un tema de valoración que yo no quiero entrar en ese componente porque no me concierne. Pero entonces, ¿dónde viene la continuidad con esa figura externa? Sí, lo que sí nos concierne es lo siguiente, y no puedo entrar en más detalle que lo que te digo. Sí. Detrás de este proceso hay alguien presionando, no solo vía los fiscales, sino que eso incluso le llegó a la actitud, se refleja en la actitud del juez, para que se conociera el viernes a la mayor brevedad, de modo que se apague la opinión pública, porque la gente se apaga y ustedes mismos los comunicadores bajan el tono y cambian de tema cuando ya se dicta prisión preventiva. Esa es la explicación de la aprehensión y la presión que había en ese proceso, y es la explicación de por qué el juez tomó varias medidas, tal vez por inmadurez, por manejo sin experiencia de este tipo de temas, y la información que tengo es de que hay detrás de este proceso alguien con vocación de impulsar que cuanto antes se dicte prisión preventiva para que el tema quede ahí en manos de de los 4 que estaban en el destacamento, 3 están solicitando medidas. Pero te digo una cosa, entre otros, el haitiano estaba allá adentro, ese es el testigo. Sí. Pero los demás también lo son. Va una, ¿por qué él? Primero. Segundo, ¿qué hacía el interno, el preso, sospechoso principal de la muerte de David, que no murió en el destacamento, fue en un hospital, pero fue por los golpes que le dieron ahí? ¿Qué hacía ese señor en Naco? Si ese señor a las 4:30 de la tarde lo arrestaron porque se lanzó la línea del metro, línea que él conoce, porque él atiende donde voy, él trabajó como chirrocero en la compañía que hizo el chirro, sí, de todas las estaciones del metro cuando se construyó. Conoce el metro de pe a pa. Se lanzó la línea del metro, lo arrestaron, lo sacaron, lo levantaron, la gente de SESMET, que son seguridad del metro, que son militares, y por seguridad mandaron a parar la línea, el servicio de metro por 40, 45 minutos.
averiguando en todas las áreas a ver si era un sabotaje o era una actitud individual. La información que surge es que había un propósito de sabotaje del metro. Lo llevan donde el jurídico del metro, que tiene una entidad jurídica, y el jurídico se lo pasa al fiscal del distrito, no a Rosana Ramos, que no estaba ahí, sino al fiscal interino del distrito. Y este lo rebota para Cristo Rey. Y en Cristo Rey lo mandan para Metro, para aquí, para Naco, que no corresponde a no correspondía. Naco. Y ese señor tiene un perfil bastante sensible. ¿Cuál es mi punto con eso? Que los organismos de seguridad del país le expliquen, investiguen y le expliquen, y el Ministerio Público investiguen y le expliquen qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Quién es que si había vocación de mandar a matar a David? Si hubo un plan orquestado específicamente para que justamente le ingresaran allí. Y otro detalle, tú sabes que ese joven, lo voy a decir de manera sencilla para que se entienda, el pipero, le dicen pipero lo que no fuman pipa ya, lo que consumen droga ya en condición de control, ese joven, es verdad que en un momento determinado él defecó y ensució toda la carcelita, porque es una cárcel de paso, eso no es una cárcel pública, una cárcel de paso. Es algo temporal. Sí, y los barrotes, y honestamente, debo decirlo aquí, los dos policías que estaban ahí cometieron lo que en la policía se llama una reclutada. Y en la guardia, una reclutada, cosa de un recluta. Y lo sacaron de la celda a bañarse el patio. Y despegó por ahí, 2 o 3 de la mañana, qué sé yo, la hora que fuera. Adivina qué, le cayeron atrás para arrestarlo y corrieron como 4 o 5 cuadras. ¿Dónde? En la Ortega y Gasset, que está dentro del Centro Olímpico, el destacamento. Corriendo 4 o 5 cuadras, llegó un momento que el cabo siguió detrás de él y el teniente se devolvió, mientras tanto el destacamento estaba solo. Usted me va a decir, eso es una cosa, hay que estar ahí. Eso es una falta policial. Sí es una falta policial. Ahora, eso implica que esos policías hayan actuado deliberadamente en connivencia para que lo mataran dentro de la celda. Bueno, y eso es un tema que debe investigar el Ministerio Público y no empujar a llevar a la cárcel pura y simplemente a esta gente, porque ahí se va a apagar el tema y eso no debe ser. Pero, ¿qué le atribuye entonces a su defendido el Ministerio Público? A los 4 policías, complicidad. Yo me imagino que debe ser complicidad por omisión, porque no es autoría, no le están imputando de que ellos entraron a hacer darle golpe. El Ministerio Público ha dado el calificativo de coautoría. Sí. No, la imputación, bueno, tú sabes que una cosa es lo que ellos dicen a la prensa, otra cosa es lo que dicen a la medida. Una cosa le dicen a la prensa, otra vez otra cosa le dicen a la justicia, pero la imputación es artículos 59 y 60, que es complicidad. Bueno, lo esposaron y colocaron las esposas de espalda y eso va contra la misma ley de que alguien no puede ser esposado, encerrado, y en la posición que estaba David no podía defenderse de nadie. Mira, los americanos te esposan las 2 manos, los 2 pies, en el abdomen y te ponen una cadena. O sea, el sitio donde se deben poner las esposas, que además los policías no tienen esposa, lo que le dan es tairá. Tienen que comprarlo ellos en la ferretería. ¿Sabía eso? Sí. O sea, ya no es esposarlo, es entairrarlo lo que hacen. Sí, lo he visto. Es una locura eso, porque no le dan proveimiento. De las esposas. Pero el punto es, usted quiere entonces, mira que yo... Pero usted quiere exculpar la participación de los policías. No. O minimizarla para que el público entienda, porque de repente en absoluto han existido otros casos que no necesariamente sean lo mismo, pero han terminado en muertes. Personas que fueron detenidas, que fueron llevadas a un destacamento y que allí fueron aplicadas golpes y después murieron en esas mismas condiciones. Como el caso de Ocoa. Como el caso de Ocoa. ¿Sabes qué dice? Como el caso de Santiago. ¿Tú sabes qué dice la ciencia en el caso de Ocoa? ¿Qué dice la ciencia? Los patólogos, ¿sabe qué dicen ellos? Que murió por un infarto. Sí, pero... Ahora bien, márcamelo a mí, que tú eres... Murió por un infarto, momentito. Pero producto de los golpes que le habían dado. No, lo que dice la patóloga del INACI, que no es una dependencia de la policía, sino del Ministerio Público. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses era antes, no se llamaba así, una dependencia de la policía, criminalística de la policía. En gestión de Francisco Domínguez Brito lo sacaron de la policía y lo asumió la Procuraduría. Y se creó una ley, se hizo una ley para eso. Instituto
Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Es una dependencia del Ministerio Público. ¿Usted sabe qué dicen ellos? Y no solo lo dice en el informe, sino que la patóloga que hizo el trabajo dice, por las contusiones que tenían, no eran causa de muerte. ¿A dónde que voy? Yo no estoy culpando a la policía. Y te voy a decir una cosa, al contrario, ni minimizando la participación de ellos. Lo que estoy diciendo es, denle la ruta correcta, porque si nosotros le matamos la ya deteriorada reputación de la policía o de los policías, lo próximo es que ellos se salgan de la calle. Ahora dame una cosa, y voy a ser bastante duro y directo con esto. Los policías siguen torturando los destacamentos y siguen sacando confesiones a golpes. No estoy hablando de estos casos, no. Lo que estoy hablando es de la irresponsabilidad de los fiscales que permiten que esas cosas pasen. Que deben estar ahí presentes, oye, te voy a poner un ejemplo. en esos interrogatorios. No, que deben evitar que eso pase. Porque la decisión, la norma es que el fiscal esté en atención permanente. Y así como los médicos que prestan servicio en los hospitales no amanecen despiertos, pero duermen, pero la enfermera le llama si hay una contingencia. Ese es el esquema que tiene la ley. ¿Qué hacen? No todos los fiscales, algunos son responsables. ¿Qué hacen muchos fiscales? Que se van para su casa y como de caso de Naco, dice yo voy el martes. O sea, es una difusión de la responsabilidad que estoy diciendo y repitiendo lo siguiente. Efectivamente, la entereza, la fortaleza y la independencia del Ministerio Público existe en la Procuraduría. Pero en sede abajo ya eso es otra cosa. Hay serios problemas, pero serios. O sea, la independencia del Ministerio Público lo es Miriam, lo es Jenny, lo es Wilson, lo es el inspector general del Ministerio Público y varios los que están ahí. Pero en sede abajo hay serios problemas. Y yo lo que digo es, no solo investiguen a la policía y los policías, que hay mucha gente torturando todavía, pero los fiscales lo permiten, están ahí para evitar eso. Y este es un caso que lleva a ese punto. Fíjate que no me he querido centrar hasta que se amplíe la investigación y que le llegue a quien tenga que llegarle, que ese es mi punto. Es que le llegue a quien tenga que llegarle y que no dejen la investigación en estos chivos expiatorios que podrían ser los agentes de policía, para entonces justificar que como la policía tiene mala imagen y mala reputación, hay una actitud colectiva, una irritación social por el mal comportamiento de una parte importante de ellos, y entonces está contra todos. No se limiten a hacer escarceo con una imputación a estos policías, y lo que pido es que lleguen más allá y le lleguen a quien tenga que llegar a ver si él murió ahí o lo mandaron a matar y quién lo mandó a matar. Oh Dios, o sea que ya ahí entonces hay que ver, pero desde el mismo hecho en que la policía, según lo que explica el Ministerio Público, escondiera, le dijera a los familiares que él no estaba ahí, que incluso manifiesta el fiscal que tiene a cargo la investigación que se burlaban de la familia, diciéndole no, él no está aquí, y en tono burlesco le decían que no. ¿Por qué los policías se habrían prestado para ocultar a los familiares que su pariente ya estaba interno agonizando? Mira, voy a decir algo que podría no ser comprendido. Yo no vine aquí a complacer peticiones. Mi posición como jurista, con un tiempo en esto, debe ser lo más concretamente posible. La ley establece la responsabilidad personal en materia penal. Tú no eres, y esto es un mal ejemplo voy a poner, bueno, yo no soy responsable de lo que pueda hacer mi hijo mío, ni el hijo mío es responsable de lo que yo pueda hacer en materia penal. Y en justicia penal, ahí tienen que establecer varias cosas con el tema de los policías. Por ejemplo, el capitán y el raso son los dos componentes que estaban en el destacamento cuando llevaron a David. Esa gente terminan servicio a las 11 de la noche. De 11 a 5 de la mañana entraron el teniente y el sargento. ¿En qué momento pasó lo que sucedió con David? ¿En el momento de los que salían hasta las 11 de la noche o en el momento de 11 de la noche a 5 de la mañana? Óyeme bien, Pero a su vez lo que recibieron a las 5 de la mañana, ¿quiénes eran y se averiguaron?
yo creo que ya en ese espacio lo habían llevado al hospital o no sé qué. Pero lo que sí te quiero significar es que donde había que establecer responsabilidades en ese sentido, ¿qué hicieron? Lo sometieron a los 4. Ahora bien, ¿quién es ese? Te lo voy a decir como lo estoy pensando. Ese abusador, que yo no sé si fue policía o no fue policía, ese abusador que tomó el último video de David desvariando. Desnudo, tirado en el piso. No, frente a las rejas. A las rejas, sí. Diciendo cosas incongruentes. Te lo voy a decir más fuerte. ¿Quién es ese maldito que hizo eso? Yo no sé si la palabra sea correcta, pero estoy diciendo lo que estoy sintiendo. Sí. ¿Quién es ese perverso que hizo eso? Con este hombre en esas circunstancias, y ahí estaba vivo. Se atribuye que fue un policía. Escúchame, bueno, dicen eso, pero ese destacamento es muy abierto. Sí. Ahí estaba vivo y estaba parado y no estaba diciendo me golpearon, me mataron, no estaba gritando. En ese horario, en esa hora que tomaron ese video, no cuando lo subieron, en el horario que tomaron ese video, ¿quién era el encargado o quiénes eran los encargados de su custodia y protección? O sea, esas cosas no están claras. Lo que se ha limitado es el Ministerio Público a permitir que la opinión pública, el cerebro de la opinión pública colectiva, cree su propia coartada. Señores, déjenme decirle con tiempo a la gente, aunque duela lo que yo estoy diciéndole, en parte, no puedo decirlo todo, deben decirle a la gente, los fiscales, si bien en esta gestión de la policía están asumiendo el mandato de la ley que le prohíbe darle declaraciones al público sobre procesos a fines penales, en esta gestión paradójicamente no están dando la información a la prensa sobre casos con propósitos judiciales. Es el Ministerio Público, entonces denle la información a tiempo. Por ejemplo, en el caso de Ocoa. En el caso de Ocoa, yo tengo la información porque la averigüé. Hay personas internos que están presos ahí que yo asisto y les pregunté y les llamé, como uno hace opinión pública y qué sé yo qué cosa, y ustedes le preguntan cosas, a mí no me gusta especular, no puedo especular, no me luce. Yo averigüé y él me dijo, un preso que está ahí, que es cliente mío, en Ocoa, mira, ¿qué es lo que pasó con esto? ¿Qué pasó allá adentro? Y me dijo, mire, doctor, ese hombre en Ocoa, ese hombre lo trajeron aquí como a tal hora. A la 1 de la mañana comenzó a dar gritos que se le estaba quemando el área digestiva, que no resistía. Se lo llevaron al hospital y lo trajeron más calmado. A las 4 de la mañana volvió a dar gritos como un niño. Pero no era que le estaban dando golpes, porque la cárcel de Ocoa es un destacamento pequeño y la cárcel es pequeña también. En el patio está todo el mundo casi junto, frente con frente, lo que no. Hasta hay un área para mujeres ahí, pero es una de retención provisional. Y la cárcel es pequeña en el patio. Y me dijo, mire, yo aquí no puedo decir que escuché que le estuvieran dando golpes, porque la gente cuando tú le das golpes, que le ponga una toalla en la boca, los quejidos se oyen. Lo que sí me dice él, lo sacaron a las 4 de la mañana otra vez y bueno, me dicen que se murió. El que me está diciendo está preso, dice, pero mire, 2 días después aquí vino Salud Pública y hicieron un operativo. ¿Y por qué? Pues nos dijeron que nos iban a dar una pastilla contra una bacteria. Bueno. ¿Tú sabías eso? Y digo, ¿y a quiénes? A todos los presos que estuvimos cerca de él, nos dieron una pastilla amarilla y yo le pregunté para qué es eso. Y me dijeron que es contra una bacteria que hay aquí. Y además de eso, le dieron esa pastilla a todos los policías que tuvieron contactos con ese joven. O sea, ¿te das cuenta? Pero los fiscales, señores, ustedes los de INASIF, en esos casos, eviten que el tono suba, porque la familia siempre grita por su muerto naturalmente. Claro, y lo más sencillo es tú señalar a la policía porque tiene la imagen bastante deteriorada y eso tiene que ver con las actuaciones de una parte importante, no de todos. Porque la alta oficialidad de la policía ya no son esos cajotas, son gente ilustrada y con formación. La alta oficialidad siempre hay matones, pero en general 2 cosas son ciertas. Si hay esa mala reputación de la policía, que hay unos videos ahí dando golpes en la calle y no escarmientan. Sí. Pero ¿por qué tienen que hacer eso? No tienen entrenamiento, Peguero. No están entrenados para disuadir, no están entrenados en técnicas de artes marciales para neutralizar. Están entrenados para matar y para maltratar. No están entrenados para proteger. David lo que había era que neutralizarlo y protegerlo.
Ahora, agarrar a este hombre en estas circunstancias y no aparecer alguien que oriente. ¿A quién le correspondía orientar? A esos policías que están mal formados, es que los entrenan para matar, los entrenan como militares y tienen que reentrenarlos. No es educarlos, ya no van a coger educación. O sea, a mí no me van a educar, ni a ti. Sí, tienen que, qué sé yo, reformarnos, ayudarles a reconsiderar que son policías para proteger, no para agredir. Cuando tú lo entrenas como militar en la academia, le enseñas a disparar del área vital, de la cintura hacia arriba. ¿Tú ves? Ahora, si tú los reentrenas y en 3 meses que los deforman allá, pues en 3 o 4 meses reentrénenlos para que les enseñe técnicas de disuasión. Vayan al CODOSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, que presidió Ana Simón hasta recientemente, que por cierto le hicieron una crisis que Ana no merecía, pero allá ellos, los alternativos, que les vaya bien. Ana hizo el esfuerzo porque eso creciera. Pues hay un Colegio Dominicano de Psicólogos que tiene 1,000 y pico de psicólogos, 2,000 y pico de psicólogos en el país. Hay que utilizarlo. 900 de los cuales no tienen trabajo. Y tú sabías que para ser psicólogo se requiere llegar a un título universitario, pero para ejercer la psicología se requiere una maestría. Tienen maestría y Ana Simón y varios de ellos son doctores en psicología. Utilicen sus servicios en la academia en vez de estar utilizando francotiradores para que aprendan a disuadir a un agente violento y convencerlo de que deponga la actitud violenta. Enséñenles artes marciales. Sí. En vez de usted tener al chinito cuidando turistas en Sestur, el general director de Politur, que es campeón nacional en judo. Campeón nacional en judo y ha competido a nivel internacional. El general, el que dirige, el que dirige a Sestur actualmente, a Politur, pues en vez de tenerlo cuidando turistas en la playa, que eso es lo que lo hace Politur, llévelo a la academia a enseñar, a entrenar en artes marciales. ¿Sabe para qué? Y a esos mismos policías. Y que en 3 meses aprenden cómo neutralizarte sin romperte el brazo. O cómo neutralizarte sin darte un tiro. ¿Tú ves? O sea, les entrenan como militares y consecuentemente no esperemos que una gente con ese entrenamiento que le inculcan las dendritas del cerebro que un civil no es gente. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje? Mire, civilazo. Oye. Todo eso tiene que cambiar. Bombero. Yo soy un bombero. Oye el lenguaje en los militares, pero más en los policías. ¿Cómo usted me va a decir civilazo? Yo soy un civil y merezco respeto y usted está para protegerme, no para agredirme. Todo eso hay que cambiar. Es como yo concluyo con esto, que aprendan que el civil es persona y que el civil es su objeto de trabajo para protegerlo de otros o de sí mismo. David había que protegerlo de sí mismo, no permitir que se le agrediera ni agredirlo, ¿tú ves? Ni matarlo. Es como ni dejar que lo maten. Sí. Es como decía en una de las películas que vi de Cantinflas, que el tipo fue genial, brillante. Y le dice él, estaba siendo procesado, y el juez le dijo una palabra de compuesta, dijo, un momento, más respeto. Yo no soy cualquier persona, yo soy el acusado. ¿Escuchaste? Oye, eso tiene un mensaje. Momentito. Sí. Guarde su distancia. Guarde su distancia. Yo merezco respeto. Yo no soy cualquier persona, soy el acusado. O sea, eso es debido proceso. Sí. Ese mismo tema tienen que enseñarles a los policías, ayudarles. Ahora que hay un ciudadano español colaborándonos en eso y una decisión del presidente de la República, una decisión del presidente de la República de empujar para que se transforme, no para que se reforme la ley de la policía, sino que se transforme el policía, no la policía, no, el policía, la persona, ese ciudadano que tiene su mamá, su papá, sus hijos, que mientras está en un destacamento huyendo atrás de una persona que se dio la fuga porque se defecó delante de todo el mundo, su familia está sola en su casa. Mientras él está protegiéndonos, en el capotillo una motorizada metido ahí exponiéndose a que lo maten. Y ahí acaban de matar un coronel delante de su familia. Óyeme, ¿cuál es mi punto? Que esto yo no sé si sea político decirlo, pero como yo no sé de política, tú ves, consideremos que esa gente que tienen ese uniforme son como tú y como yo. Ellos a su vez tienen que considerarse que el uniforme no lo hace más gente que yo ni que tú.
Ahí está. Cuando logremos eso, lograremos con esos policías, no con el policía de Suiza, o que Elon Musk, el dueño de Tesla, nos traiga policía de la Luna, porque van a dar viajes gratis para la Luna. Que nos traiga policía de la Luna o de Marte, que ahora vi que hay una puertecita en Marte. No que lo traiga de allá, o de Suiza, o de Ucrania, o de Rusia, no. Policías de aquí, dominicanos, porque con esto que hay cara, pero ayudemos a que piensen diferente para que actúen diferentes. Ahí está. Bueno, gracias, Cándido, por esta explicación. Esperemos que los televidentes, las personas que están justamente de espectadores, pues sepan aprovechar estos datos que ha ofrecido en esta plataforma. Recuerden suscribirse y activar esta campana. Y si no le gusta, dígale que no le gusta, que como también cobra, mejor. Está bien. Los no me gusta también se cobran. Claro que entonces sí. póngale que me gusta para que... Claro que sí. Así que gracias, don Cándido, siempre dispuesto a ofrecer las declaraciones del lugar. Un abrazo y bendiciones. Seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.